Hay noches en las que el miedo te despierta con el corazón acelerado. Noches en las que miras al techo y sientes que todo se derrumba. El trabajo que se complica, la salud que falla, los hijos que se alejan, el matrimonio que ya no es lo que era. Y en ese silencio oscuro te preguntas dónde está Dios. Te preguntas si todavía te escucha, si alguna vez te escuchó. Yo he visto ese miedo en miles de ojos. He escuchado ese llanto contenido en el confesionario. He sostenido manos temblorosas que ya no saben cómo rezar. Y déjame decirte algo con toda la fuerza de mi sacerdocio. Ese miedo que hoy te paraliza, esa angustia que te roba el sueño, no tiene la última palabra. Porque existe una fuerza más poderosa que cualquier temor, más antigua que cualquier dolor, más real que cualquier oscuridad. Se llama fe. No la fe tibia de quien va a misa por costumbre, sino la fe ardiente que movió montañas, que abrió el mar rojo, que resucitó a Lázaro. Esa fe que hoy, en este momento, Dios quiere activar en tu corazón. Pero necesitas conocer los pasos, necesitas entender cómo funciona este poder que Dios puso en tus manos y que quizás has olvidado usar. Hermano, hermana que me escuchas, antes de hablarte de los pasos para activar tu fe, necesito que entiendas algo fundamental. El miedo es real, pero no es verdadero. ¿Comprendes la diferencia? El miedo es real porque lo sientes, te paraliza, te quita el aire, pero no es verdadero porque no refleja la realidad última de tu vida. La realidad última es que eres hijo de Dios, heredero del reino, templo del Espíritu Santo. El miedo te susurra mentiras. No vas a poder. Dios te abandonó. Ya es muy tarde. No hay salida. Pero Cristo te dice, no teman. Yo he vencido al mundo. Durante años en mi ministerio he visto cómo el enemigo usa el miedo como su arma más efectiva. Satanás no necesita que cometas grandes pecados si puede mantenerte paralizado por el temor. Un cristiano con miedo es un cristiano ineficaz, un soldado que no lucha, una luz que no alumbra. Por eso es urgente, absolutamente urgente, que aprendas a activar tu fe. Porque la fe no es un sentimiento bonito para los domingos, es el arma más poderosa que tenemos contra las tinieblas. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, como dice la carta a los hebreos. Y esta fe, hermano, está dormida en muchos corazones que se llaman cristianos. Está ahí, plantada desde el bautismo, pero cubierta por capas y capas de desilusiones, heridas, dudas y sobre todo miedo. Cuando tenía apenas 5 años de ordenado, llegó a mi parroquia una mujer destruida por el miedo. Su esposo la había abandonado con 3 niños pequeños, no tenía trabajo, estaba a punto de perder su casa. Llegó llorando, casi sin poder hablar, con esa desesperación de quien ya no encuentra salida. Me dijo, padre, he rezado, he pedido, he suplicado y Dios no me escucha. ¿Dónde está? ¿Por qué permite esto? Y yo, con la poca sabiduría que entonces tenía, le dije, hermana, Dios no te ha abandonado, pero tu fe está dormida. Dios no responde a tus quejas, responde a tu fe. No es que no te escuche, es que estás pidiendo desde el miedo y no desde la confianza. Le enseñé lo que hoy te voy a enseñar a ti. Y 6 meses después, esa mujer volvió, con trabajo, con su casa salvada, con sus hijos adelante, pero sobre todo con una fe renovada que brillaba en sus ojos. No porque todo fuera perfecto, sino porque había aprendido a confiar incluso en la tormenta. Eso es lo que quiero para ti hoy. Quiero que salgas de este mensaje transformado con las herramientas espirituales para enfrentar cualquier temor que la vida te presente. Y no estoy hablando de técnicas psicológicas o de autoayuda disfrazada de espiritualidad. Estoy hablando del poder genuino del Dios vivo actuando en tu vida concreta, en tus problemas reales, en tus miedos más profundos. Déjame ser absolutamente claro contigo, activar tu fe no es un truco psicológico ni una técnica de autoayuda disfrazada de espiritualidad. Es un acto profundamente sobrenatural, un encuentro real con el poder de Dios. Cuando hablo de activar la fe, hablo de poner en movimiento una fuerza que Dios mismo depositó en tu alma el día de tu bautismo. Esa semilla de fe que recibiste necesita ser regada, cultivada, activada. Y el primer paso, el más importante, el que todos olvidan, es este: reconocer tu impotencia. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? El primer paso no es sentirte fuerte, sino reconocer que eres débil. San Pablo lo entendió cuando escribió, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque mientras creas que puedes resolver todo con tus fuerzas, Dios no puede actuar. Tu autosuficiencia es el mayor obstáculo para el milagro.
Dios respeta tu libertad y si tú decides manejarlo todo solo, Él se hace a un lado. Pero cuando te arrodillas y dices, Señor, no puedo, pero tú sí puedes, abres la puerta para que el poder divino entre en tu situación. Este es el primer paso que la mayoría de las personas se saltan y por eso su fe nunca despega. Quieren añadir a Dios a sus planes en lugar de rendirse a los planes de Dios. Este reconocimiento de impotencia no es debilidad, es sabiduría. Es el punto donde termina tu esfuerzo humano y comienza el milagro divino. Piensa en San Pedro caminando sobre las aguas. Mientras mantuvo los ojos en Jesús, lo imposible se hizo posible, pero cuando miró las olas, cuando confió en su análisis racional de la situación, comenzó a hundirse. Tu miedo es como esas olas, real, amenazante, ruidoso. Pero Cristo es más grande que cualquier tormenta. El problema es que hemos sido educados para ser autosuficientes, para no depender de nadie, para resolverlo todos solos, y eso en el plano humano puede ser virtud. Pero en el plano espiritual es un error fatal. Dios no coexiste con tu ego. O reinas tú o reina Él. Cuando reconoces que no puedes, le das permiso para que Él pueda. Es un intercambio. Tu debilidad por su fortaleza. Tu impotencia por su omnipotencia. Y créeme, es el mejor negocio que harás en tu vida. Santa Teresa de Lisieux, la pequeña flor, lo comprendió perfectamente. Su pequeñez fue su mayor fortaleza porque permitió que Dios hiciera en ella maravillas. Ella decía que no podía ofrecerle a Dios grandes obras, pero podía ofrecerle su pequeñez. Y Dios tomó esa pequeñez y la convirtió en una de las santas más poderosas de la historia de la Iglesia. ¿Sabes cuál es el problema de la mayoría de los cristianos hoy? Que queremos una fe cómoda, una fe que no nos cueste nada, que no nos exija transformación. Queremos que Dios resuelva nuestros problemas mientras nosotros seguimos haciendo lo mismo de siempre, pero eso no es fe, es magia. La fe verdadera siempre implica movimiento, cambio, riesgo. Abraham tuvo que salir de su tierra sin saber a dónde iba. Moisés tuvo que extender su bastón sobre el mar sin garantías de que se abriría. Los apóstoles tuvieron que dejar sus redes y seguir a un carpintero desconocido. La fe es un salto al vacío, confiando en que Dios te sostendrá. Y ese salto da miedo, mucho miedo, porque implica soltar el control, renunciar a tus planes, confiar en lo invisible. Pero déjame decirte algo que he aprendido después de décadas de sacerdocio. Dios nunca te pedirá un salto de fe sin antes haberte dado las alas para volar. Cada vez que Él te llama a confiar más allá de lo razonable es porque está preparando un milagro que tu mente no puede imaginar. He visto esto una y otra vez en mi ministerio. Personas que dieron ese salto de fe temblando con las rodillas débiles, con el corazón palpitante y descubrieron que Dios estaba esperándolos del otro lado con bendiciones que nunca soñaron. Pero primero tuvieron que saltar, primero tuvieron que reconocer que no podían hacerlo solos. Recuerdo a un hombre de mi parroquia que perdió su negocio en la crisis económica. Había construido esa empresa durante 20 años, era su orgullo, su identidad, su seguridad, y de repente todo se derrumbó. Vino a verme completamente destruido. No solo había perdido su empresa, había perdido su sentido de valor, se sentía un fracasado, un inútil. Y lo peor es que trataba de resolver todo solo, de levantar el negocio con sus propias fuerzas, trabajando 18 horas al día, sacrificando su salud, su familia, todo. Pero mientras más se esforzaba, peor se ponía la situación. Hasta que un día llegó a mi oficina y se quebró, lloró como un niño. Y me dijo, padre, ya no puedo más, no tengo fuerzas, no sé qué hacer. Y yo le dije, hermano, acabas de dar el primer paso hacia tu milagro, porque ahora que reconoces que no puedes, Dios puede empezar a trabajar. Le pedí que hiciera algo que le pareció una locura, que dejara de esforzarse tanto, que pasara tiempo con su familia, que dedicara las primeras horas de cada día a orar y leer la palabra, que confiara en que Dios tenía un plan. Le costó meses aprender a soltar el control, pero cuando finalmente lo hizo, cuando dejó de ser el héroe que todo lo resuelve y se convirtió en el hijo que confía en su padre, las cosas comenzaron a cambiar. No de la noche a la mañana, pero comenzaron a cambiar. Hoy, 7 años después, ese hombre tiene un negocio más próspero que el anterior. Pero más importante que eso, tiene paz. Tiene una relación restaurada con su familia. Tiene una fe sólida que nada puede mover.
Y me dice que perdió su primer negocio, fue la mejor cosa que le pudo pasar porque lo obligó a encontrar a Dios de verdad. Antes conocía sobre Dios, ahora conoce a Dios. Esa es la diferencia que marca reconocer tu impotencia. No es resignación, no es pasividad, no es dejar de esforzarte, es cambiar la fuente de tu fuerza. Es dejar de depender de ti y empezar a depender de Dios. Es trabajar, sí, pero trabajar desde el descanso en Él, no desde la ansiedad. Es esforzarte, sí, pero sabiendo que el resultado está en manos de Dios, no en las tuyas. Esta distinción es crucial. Muchos confunden la fe con la pereza. Dicen, yo confío en Dios y se sientan a no hacer nada. Pero eso no es fe, es presunción. La fe verdadera te lleva a la acción, pero es una acción guiada por Dios, no dictada por tu miedo. Es una acción que fluye del descanso, no de la ansiedad. Es hacer tu parte sabiendo que Dios hará la suya. El segundo paso para activar tu fe después de reconocer tu impotencia es este: alimentar tu espíritu con la palabra de Dios. No puedes tener fe fuerte con espíritu desnutrido. Es imposible. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo, dice San Pablo en Romanos 10:17. Y aquí está el problema de tantos católicos hoy. Conocen más de política, de deportes, de telenovelas, de chismes de redes sociales que de las Escrituras. Pasan horas y horas en Facebook, en Instagram, en TikTok, consumiendo contenido que no edifica, que no transforma, que a menudo hasta daña. Pero ni 5 minutos leyendo el Evangelio. Y luego se preguntan por qué su fe es tan débil, por qué el miedo los domina, por qué no experimentan el poder de Dios. Hermano, tu fe es tan fuerte como tu conocimiento de Dios. Y conoces a Dios fundamentalmente a través de su palabra, no a través de lo que otros dicen sobre Dios, sino a través de lo que Dios dice sobre sí mismo. Cuando lees la Biblia no estás leyendo un libro antiguo de historia o de filosofía religiosa. Estás encontrándote con el Dios vivo que te habla hoy, ahora, a ti personalmente. Cada promesa que encuentras ahí es una semilla de fe que Dios planta en tu corazón. Pero necesitas leerla, meditarla, rumiarla como las vacas rumian su alimento, como decían los padres del desierto. Te voy a dar un ejemplo concreto y práctico. Cuando enfrentas miedo económico, cuando no sabes cómo vas a pagar la renta del próximo mes, cuando te llegan las facturas y no tienes con qué cubrirlas, necesitas leer y meditar Mateo 6:25 al 34, donde Jesús habla de no angustiarse por el mañana. Pero no leerlo una vez y ya está, sino leerlo día tras día, meditarlo línea por línea, hasta que esas palabras penetren en tu subconsciente, hasta que se conviertan en tu manera de pensar, hasta que reemplacen los pensamientos de miedo con pensamientos de confianza. Cuando el miedo te dice, vas a quedar en la calle, la palabra te responde, tu Padre Celestial sabe que necesitas todas estas cosas. Es un combate directo, mentira contra verdad, oscuridad contra luz, miedo contra fe. Y la palabra de Dios siempre vence si la usas correctamente, si la aplicas persistentemente. Jesús mismo, siendo Dios encarnado, usó las Escrituras para vencer las tentaciones del demonio en el desierto. Cuando el diablo lo tentó, Jesús no argumentó con su propia sabiduría, no usó su poder divino de manera espectacular, simplemente citó la palabra, escrito está. Si Él, siendo Dios, necesitó la palabra para vencer al enemigo, cuánto más nosotros que somos simples criaturas. La palabra es tu arma, tu espada, tu escudo, pero un arma que no conoces no te sirve de nada. Pero aquí está el secreto que pocos entienden. El secreto que marca la diferencia entre una fe tibia y una fe ardiente. No basta con leer, necesitas declarar. Necesitas hablar esa palabra en voz alta sobre tu situación, porque la fe no es solo algo que crece en tu mente, es algo que confiesas con tu boca. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ves? Hay un componente de confesión verbal, de declaración audible. No es suficiente creer internamente, necesitas hablar externamente. Necesitas decir en voz alta lo que crees en tu corazón. Cuando declaras la palabra de Dios sobre tu miedo, algo poderoso sucede en el mundo espiritual. Estás usando el arma que nunca falla, la espada del Espíritu, como la llama Efesios 6:17. Cada promesa de Dios es un decreto del cielo esperando ser activado en la tierra por la boca de un creyente. Por eso Jesús dijo en Marcos 11:23 que si tienes fe como un grano de mostaza y le dices a este monte,
quítate y arrójate al mar, sin dudar en tu corazón, sino creyendo que lo que dices sucederá, te será hecho. Fíjate que dijo, le dices, no le pides o le suplicas. La fe habla con autoridad porque conoce las promesas de Dios y se atreve a declararlas. Esto no es presunción, no es arrogancia, no es tratar de manipular a Dios con palabras mágicas, es simplemente confianza en que Dios cumple lo que promete. Es tomar a Dios en serio cuando Él dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Durante años he visto cómo personas que aprenden a declarar la palabra de Dios sobre sus situaciones experimentan transformaciones radicales. No porque las palabras tengan poder mágico en sí mismas, sino porque al declararlas estás alineando tu mente y tu corazón con la voluntad revelada de Dios y eso abre el canal para que su poder fluya. Estás saliendo del reino de la duda y entrando al reino de la fe. Estás dejando de hablar el lenguaje del miedo y empezando a hablar el lenguaje del cielo. Y el universo responde al lenguaje que hablas. Si hablas derrota, cosecharás derrota. Si hablas victoria, cosecharás victoria. No porque tus palabras creen la realidad, sino porque tus palabras reflejan tu fe y Dios responde a tu fe. Por eso Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Tus palabras tienen poder mucho más del que imaginas. Pueden edificar o destruir, pueden bendecir o maldecir, pueden abrir puertas o cerrarlas. Permíteme contarte algo que cambió mi propia vida y mi ministerio. Hubo un tiempo, hace muchos años, en que atravesé una crisis de fe terrible. No era una duda superficial sobre alguna doctrina. Era una crisis existencial profunda. Dudas sobre mi vocación, sobre la existencia de Dios, sobre el sentido de todo, sobre si realmente había escuchado el llamado de Dios o me había engañado a mí mismo. Era una noche oscura del alma, como la que describe San Juan de la Cruz en sus escritos místicos. Estaba paralizado por el miedo de haberme equivocado, de haber desperdiciado mi vida, de estar viviendo una mentira. Era un tormento psicológico y espiritual indescriptible. No podía hablar de esto con nadie en mi comunidad porque era el sacerdote. Se suponía que yo tenía que ser fuerte, que yo tenía las respuestas. Y en medio de esa oscuridad terrible, en medio de ese dolor que me desgarraba por dentro, un sacerdote mayor, un hombre santo que ya ha partido con el Señor, me dio un consejo que literalmente salvó mi vocación y mi fe. Ángel, deja de depender de tus sentimientos. La fe no es un sentimiento. Empieza cada día declarando en voz alta lo que Dios dice de ti en su palabra, aunque no lo sientas, aunque todo en ti diga lo contrario. Y así lo hice, aunque me parecía absurdo, aunque me sentía hipócrita. Cada mañana, antes de salir de mi habitación, antes de enfrentar el día, me ponía de rodillas ante el crucifijo y declaraba en voz alta, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Declaraba Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Declaraba Josué 1:9, nunca te dejaré ni te abandonaré. Al principio me sentía ridículo, como si estuviera mintiendo, como si estuviera actuando una obra de teatro, porque no sentía nada de lo que estaba declarando. Me sentía abandonado, débil, lleno de dudas, pero seguía haciéndolo día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Y poco a poco, de manera tan gradual que casi no me daba cuenta, esas palabras comenzaron a transformar mi interior. La niebla se disipó lentamente. La paz regresó gradualmente. Las dudas no desaparecieron de golpe, pero perdieron su poder paralizante. Y comprendí algo profundo que marcó mi ministerio desde entonces. La fe no es ausencia de dudas, sino la decisión de confiar en Dios a pesar de las dudas. No es no tener miedo, es actuar a pesar del miedo. Aquí viene algo que necesitas entender profundamente, algo que puede cambiar radicalmente tu experiencia de fe. Tu mente es un campo de batalla. El apóstol Pablo lo dice claramente en 2 Corintios 10, 4 y 5. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tu mente es donde se gana o se pierde la batalla espiritual. Y el enemigo conoce perfectamente tu punto débil, tus pensamientos. Si el diablo puede controlar tus pensamientos, controla tus emociones. Si controla tus emociones, controla tus decisiones. Si controla tus decisiones, controla tu destino. Por eso es absolutamente crucial, no opcional, sino esencial, que aprendas a tomar cautivo todo pensamiento y hacerlo obediente a Cristo.
Esto significa que cuando un pensamiento de miedo llega a tu mente, y llegarán cientos cada día, no lo aceptas pasivamente como si fuera la verdad. Lo confrontas inmediatamente con la verdad de Dios. Pensamiento, vas a fracasar. Respuesta inmediata en voz alta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pensamiento, estás solo, nadie te ayudará. Respuesta, nunca me dejará ni me abandonará, dice el Señor. Es una guerra mental constante, una batalla que se libra en el campo de tu mente cada minuto de cada día. Pero es una guerra que puedes ganar si usas las armas correctas, si aprendes las estrategias espirituales que Dios te ha dado. Y la palabra de Dios es tu arsenal infinito de munición espiritual. Por eso insisto tanto, por eso no me canso de repetirlo, en que la leas diariamente, la memorices versículo por versículo, la declares constantemente sobre tu vida. No es religiosidad vacía, no es legalismo hueco, no es simple tradición, es supervivencia espiritual en un mundo que constantemente ataca tu fe, que alimenta tus miedos, que te bombardea con mensajes de desesperanza. Necesitas una dieta espiritual sólida para contrarrestar toda la basura mental que el mundo te vende. Y esa dieta espiritual viene de la palabra de Dios leída, meditada, declarada, vivida. Déjame darte una estrategia práctica que ha ayudado a miles de personas en mi ministerio. Cada mañana, antes de revisar tu teléfono, antes de ver las noticias, antes de pensar en tus problemas, dedica al menos 15 minutos a leer un pasaje de la Escritura. Puede ser un salmo, puede ser un capítulo del Evangelio, puede ser una carta de Pablo. Léelo despacio, no como quien cumple una tarea, sino como quien busca un tesoro. Y cuando encuentres una promesa que hable a tu situación actual, escríbela en un papel o en tu teléfono. Esa es tu munición para el día. Durante el día, cada vez que el miedo ataque, cada vez que la ansiedad quiera dominarte, saca esa promesa y declárala en voz alta si estás solo o en tu mente si estás en público. Pero dila con convicción, con autoridad, como quien conoce sus derechos como hijo de Dios. No es una súplica desesperada, es una declaración de fe. Y en la noche antes de dormir, revisa tu día. ¿En qué momentos permitiste que el miedo hablara más fuerte que la fe? ¿Cuándo escuchaste la mentira en lugar de la verdad? No para condenarte, sino para aprender, para crecer, para hacerlo mejor mañana. Porque la fe se desarrolla, se cultiva, se fortalece con la práctica constante. Nadie nace con fe madura. Hasta los apóstoles que caminaron físicamente con Jesús tuvieron que aprender, cometer errores, levantarse y seguir. Pedro negó a Cristo 3 veces por miedo. Pero después del Pentecostés, lleno del Espíritu Santo y armado con la palabra, ese mismo Pedro predicó con tal poder que 3,000 personas se convirtieron en un día. ¿Qué cambió? No cambió Pedro en su esencia, cambió su fuente de poder, dejó de depender de su valentía natural y empezó a depender del Espíritu Santo y de las promesas de Dios. Ahora bien, y esto es fundamental, la fe no opera en el vacío. No puedes tener fe poderosa si tu vida está llena de pecado no confesado. El pecado es como un cortocircuito en tu conexión con Dios. La culpa te paraliza, la vergüenza te aleja, el remordimiento te consume y el miedo se apodera de ti porque en el fondo sabes que algo no está bien en tu relación con Dios. He visto a tantas personas, cientos, miles en mis años de sacerdocio, rogando por milagros, suplicando que Dios intervenga mientras esconden pecados graves en su corazón. Pecados que no han confesado, comportamientos que saben que ofenden a Dios pero que no están dispuestos a abandonar y se frustran profundamente porque Dios no responde como ellos esperan. Vienen a mí enojados diciéndome que Dios no los escucha, que sus oraciones rebotan en el techo, que la fe no funciona, pero Dios no puede responder cuando hay obstáculos que tú mismo has puesto. El salmista David lo dice claramente en el Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Esto no significa que tengas que ser perfecto para que Dios te escuche, porque nadie es perfecto, todos somos pecadores en proceso de santificación. Pero sí significa que necesitas estar en un proceso genuino de conversión constante, de arrepentimiento sincero, de deseo real de cambiar. La confesión regular, frecuente, honesta, es absolutamente esencial para mantener tu fe activa y tu conexión con Dios limpia. No puedes pedirle a Dios que haga milagros en tu vida si ni siquiera te atreves a confrontar honestamente tus pecados ante Él en el sacramento de la reconciliación.
Y aquí muchos católicos tienen un problema serio. Van a confesarse una vez al año por cumplir con el precepto pascual y confiesan pecadillos superficiales sin tocar los problemas reales. Padre, me enojé con mi esposa, dije algunas palabrotas, no recé tanto como debería. Pero no mencionan la pornografía que consumen regularmente, la infidelidad emocional que tienen con alguien en el trabajo, el odio profundo hacia un familiar, la avaricia que domina sus decisiones, la soberbia que los hace despreciar a otros. Esos pecados profundos, esos que ni siquiera quieren nombrar, son exactamente los que necesitan ser confesados para que tu fe se active plenamente. Porque mientras hay pecado sin confesar hay vergüenza. Y la vergüenza te mantiene alejado de Dios. Te hace dudar de que Él realmente te ama. Te hace creer que no eres digno de recibir sus bendiciones. Y tienes razón, no eres digno por tus propios méritos, pero Cristo te hizo digno con su sangre derramada en la cruz. El problema no es tu indignidad, el problema es tu falta de humildad para reconocerla y recibir el perdón que Cristo ya pagó. La confesión no es un castigo, es un regalo. Es la oportunidad de limpiar tu casa espiritual, de restaurar tu conexión con Dios, de quitarte el peso de la culpa que te está matando. Y cada vez que te confiesas bien con sinceridad y arrepentimiento genuino, sales literalmente transformado. No es psicología, es gracia sacramental real actuando en tu alma. Tus pecados no solo son perdonados, son borrados. Es como si nunca hubieran existido. Y esa libertad, esa ligereza, esa paz que experimentas después de una buena confesión, eso es lo que permite que tu fe vuele, porque ya no estás cargando el peso del pecado, ya no hay nada entre tú y Dios. Por eso, Jesús instituyó este sacramento. Sabía que lo necesitaríamos desesperadamente. Sabía que el pecado nos paralizaría, nos alejaría, nos llenaría de miedo y vergüenza. Y en su infinita misericordia nos dio una manera concreta, sacramental, garantizada de recibir perdón y comenzar de nuevo cada vez que caemos. Si hay algo en tu vida que sabes que está mal, algo que te avergüenza, algo que no quieres que nadie sepa, ese algo es exactamente lo que necesitas confesar hoy. No mañana, no la próxima semana, hoy. Aquí llegamos al tercer paso para activar tu fe, y es quizá el más difícil, el que más resistencia genera, el que más cuesta actuar en obediencia radical. La fe sin obras es muerta, dice Santiago 2:17. No basta con creer en tu mente y declarar con tu boca, necesitas moverte con tus pies, actuar con tus manos, obedecer con toda tu vida. Necesitas dar pasos concretos de obediencia, incluso cuando no ves el resultado, incluso cuando no tiene sentido lógico, incluso cuando va contra tu instinto de supervivencia. Abraham tuvo que caminar hacia la montaña para sacrificar a Isaac, el hijo de la promesa, antes de que el ángel apareciera con el carnero. Los sacerdotes de Israel tuvieron que meter los pies en las aguas del Jordán que venían crecidas antes de que las aguas se separaran. La viuda de Sarepta tuvo que hornear el último pan, usar su última harina y su último aceite para darle de comer al profeta Elías, antes de que la harina y el aceite se multiplicaran milagrosamente. ¿Ves el patrón que se repite una y otra vez en las Escrituras? Dios casi siempre pide un acto de fe previo al milagro. Te pide que des el primer paso en la oscuridad, confiando en que Él encenderá la luz cuando tu pie toque el suelo. Y ese paso da miedo porque es ilógico, porque va contra todo lo que te dice tu mente racional, porque no tiene garantías visibles. Pero es precisamente en ese paso de obediencia radical, en ese momento de fe extrema, donde el poder de Dios se manifiesta más poderosamente, porque cuando obedeces a pesar del miedo, estás demostrando una confianza absoluta en que Dios cumplirá su palabra. Estás diciendo con tus acciones, yo creo que lo que Dios promete, Dios lo cumple, aunque todo lo demás diga lo contrario. Déjame preguntarte algo absolutamente personal, algo que solo tú y Dios conocen. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas y no has hecho por miedo? Sé honesto contigo mismo. En lo profundo de tu corazón, en esos momentos de silencio, cuando estás solo, ¿qué te está susurrando el Espíritu Santo que debes hacer? Quizá perdonar a alguien que te hirió profundamente, alguien que no merece tu perdón, alguien que ni siquiera ha pedido perdón. Quizá renunciar a un trabajo que te aleja de Dios, que compromete tus valores, que te está destruyendo espiritualmente, aunque te dé seguridad financiera. Quizá hablar de tu fe a tus hijos que se alejaron de la iglesia, arriesgándote al rechazo, a la burla, a que se alejen aún más. Quizá dar un diezmo que tu calculadora dice que no puedes dar, que tu sentido común dice que es irresponsable. Quizá lanzarte a un ministerio que te aterra,
para el cual no te sientes calificado, que expone tus debilidades, sea lo que sea, ese paso de obediencia que Dios te está pidiendo es la llave que abre la puerta del milagro que Él tiene preparado para ti. Dios no te pedirá ese paso para ponerte a prueba cruelmente, para ver si realmente confías en Él como un experimento sádico. Él no es así. Te lo pide porque ve lo que tú no ves. Ve que del otro lado de tu obediencia, más allá de tu miedo, hay una bendición esperándote. Hay un milagro con tu nombre escrito. Hay una transformación que cambiará tu vida para siempre. Pero esa bendición, ese milagro, esa transformación no llegarán mientras tú permanezcas paralizado por el miedo, mientras sigas dando excusas, mientras sigas esperando sentirte listo. Nunca te sentirás completamente listo, nunca tendrás todas las garantías, nunca desaparecerá todo el miedo. La obediencia radical siempre requiere dar el paso a pesar del miedo, no en ausencia del miedo. Muchas personas pierden los milagros de Dios, las bendiciones que Él preparó específicamente para ellos, simplemente porque no se atreven a obedecer. Prefieren la seguridad de su zona de confort, por miserable que sea esa zona, a la aventura de la fe. Y así pasan años, décadas, toda una vida entera, preguntándose qué habría pasado si se hubieran atrevido, lamentando las oportunidades perdidas, los milagros que nunca vieron porque nunca dieron el paso. La obediencia radical no significa ser imprudente o irresponsable. Dios te dio inteligencia, raciocinio, sentido común y espera que los uses. No te va a pedir que saltes de un edificio para probar que Él te atrapará. Eso no es fe, es presunción, es tentar a Dios. Pero sí significa que cuando Él te habla claramente a través de su palabra, a través de tu conciencia formada por el Espíritu Santo, a través de las circunstancias providenciales, cuando en lo profundo de tu corazón sabes lo que debes hacer, no te detengas a debatir infinitamente con tus miedos. No busques 1000 confirmaciones más. No pospongas indefinidamente. Actúa, da el paso. Confía y obedece. Hace años conocí a un matrimonio que estaba al borde del divorcio después de 25 años casados. Años y años de resentimiento acumulado, de heridas que nunca sanaron, de palabras hirientes que no se pueden borrar, de infidelidades emocionales, de desprecio mutuo. Humanamente hablando, no había absolutamente ninguna solución. Los consejeros matrimoniales habían tirado la toalla. Los propios hijos les decían que se divorciaran, que sería mejor para todos. Pero Dios le habló al corazón del esposo de manera clara e inequívoca. Pide perdón primero, toma la iniciativa, humíllate primero. Y él argumentaba conmigo en mi oficina, pero padre, ella también tiene culpa, y mucha. Ella también me hirió. ¿Por qué debo ser yo quien se humille primero? No es justo. Y yo le dije, hermano, tienes toda la razón. No es justo. Ella también tiene culpa. Pero Dios no te está pidiendo que seas justo, te está pidiendo que seas obediente. No te está preguntando quién tiene la razón. Te está llamando a un acto radical de obediencia que requiere que mueras a tu orgullo. Le costó semanas aceptarlo, semanas de lucha interna, de resistencia, de buscar otras opciones, de esperar que ella diera el primer paso, hasta que finalmente, en un acto de obediencia que le costó todo su orgullo, toda su dignidad según él la entendía, se arrodilló ante su esposa una noche y con lágrimas genuinas pidió perdón. No un perdón general y vago, sino específico. Perdóname por haberte ignorado todos estos años. Perdóname por haber puesto mi trabajo antes que tú. Perdóname por no haberte escuchado cuando me decías que te sentías sola. Perdóname por las palabras crueles. Perdóname por no ser el esposo que prometí ser ante Dios. Ese acto de obediencia radical, esa humillación voluntaria, quebró el hielo que llevaba años formándose, abrió el corazón endurecido de ella, y comenzó un proceso de restauración que parecía absolutamente imposible para todos los que conocían la situación. Hoy, 20 años después de esa crisis, son uno de los matrimonios más sólidos que conozco. Dan retiros matrimoniales, ayudan a otras parejas en crisis. Y todo porque un hombre decidió obedecer a Dios a pesar de su miedo al rechazo, a pesar de sentir que era injusto, a pesar de que su orgullo gritaba en contra. ¿Y sabes qué es lo más hermoso, lo más profundo de la obediencia? Que no necesitas sentirte valiente para obedecer. No necesitas que desaparezca el miedo. De hecho, la verdadera valentía, el verdadero coraje, no es ausencia de miedo, sino acción a pesar del miedo. Es hacer lo que Dios dice, aunque tus manos tiemblen como hojas, aunque tu voz se quiebre, aunque tu corazón lata tan fuerte que sientes que va a salirse de tu pecho.
Porque la valentía no es no tener miedo, eso no existe. La valentía es tener miedo y hacerlo de todas formas. Y cuando das ese paso de obediencia temblando de pies a cabeza, cuando tu fe es tan pequeña como un grano de mostaza, pero la pones en acción de todas formas, Dios lo honra como el acto de fe más puro y poderoso. Piensa en María, la madre de Jesús. Cuando el ángel Gabriel le anunció que concebiría al Salvador del mundo, ella era una adolescente de quizá 14 o 15 años en una sociedad que apedreaba hasta la muerte a las mujeres que quedaban embarazadas fuera del matrimonio. Tenía todas las razones del mundo para tener miedo. Miedo al rechazo de José, miedo a la vergüenza pública, miedo a las consecuencias legales, miedo a perder su vida. Pero su respuesta, su obediencia radical que cambió literalmente la historia de la humanidad fue simplemente: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. No dijo déjame pensarlo, no pidió más explicaciones, no puso condiciones, simplemente obedeció a pesar del miedo que seguramente sentía. Y Dios te está invitando a ti también en este momento a cambiar tu historia, la de tu familia, quizá la de muchas otras personas, con un simple acto de obediencia radical a lo que Él te está pidiendo. No esperes a sentirte listo, no esperes a que desaparezca el miedo, no esperes a tener todas las respuestas. Da el paso ahora, obedece ahora, confía ahora, porque la ahora es el único momento en que realmente puedes actuar. El pasado ya no existe, el futuro todavía no llega, solo tienes el presente, este momento exacto, para decidir si vas a obedecer o vas a seguir posponiéndolo. Y cada vez que pospones la obediencia, se hace más difícil. El miedo crece, las excusas se multiplican, la voluntad se debilita, pero cada vez que obedeces, aunque sea en algo pequeño, fortaleces tu músculo espiritual de la fe. Y la próxima obediencia se hace un poco más fácil, no fácil, pero un poco más fácil. Y con el tiempo vas desarrollando una vida de obediencia constante que se convierte en tu naturaleza. Ahora quiero que entendamos algo crucial sobre cómo funciona la fe en la práctica diaria, en el día a día concreto de tu vida. La fe no es un evento único que activas una vez y listo, ya está resuelta tu vida para siempre. No es como apretar un interruptor y todo se ilumina permanentemente. La fe es un estilo de vida, una decisión diaria, un ejercicio constante. Es algo que ejercitas cada día, en cada decisión pequeña o grande, en cada circunstancia fácil o difícil. Es exactamente como un músculo físico que se fortalece con el uso regular o se atrofia con la inactividad. Si vas al gimnasio una vez al año, no vas a desarrollar músculos fuertes. Necesitas ir consistentemente, levantar pesas regularmente, hacer el esfuerzo día tras día. Lo mismo con la fe. Cada vez que eliges creer en lugar de dudar, estás ejercitando ese músculo. Cada vez que eliges confiar en lugar de controlar, lo estás fortaleciendo. Cada vez que eliges obedecer en lugar de resistir, lo estás desarrollando. Y con el tiempo, con la práctica constante y persistente, esa fe se vuelve tan fuerte, tan sólida, tan inquebrantable, que las tormentas que antes te hundían completamente ahora apenas te mueven. Las crisis que antes te destruían ahora solo te incomodan. Los miedos que antes te paralizaban totalmente ahora solo te causan una ligera ansiedad que sabes cómo manejar. He visto esta transformación en innumerables vidas a lo largo de mis décadas de ministerio. Personas que llegaron a mí completamente rotas, consumidas por el miedo, paralizadas por la ansiedad, sin esperanza, y que hoy, años después, enfrentan dificultades aún mayores que las originales, pero con una paz que desafía toda lógica humana, con una confianza que no tiene sentido racional, con una fe que brilla como un faro en medio de la tormenta. ¿Qué cambió? No cambiaron necesariamente sus circunstancias externas. A veces las circunstancias son incluso peores que antes. Lo que cambió fue su fe interior. Aprendieron a través de la práctica constante a confiar no en que Dios quitaría todos los problemas de su camino, sino en que Él estaría con ellos en medio de cualquier problema. No les promete ausencia de tormentas, les promete compañía inquebrantable en la tormenta. Esta es una distinción vital, absolutamente crucial, que muchos cristianos no entienden y por eso se desilusionan constantemente de Dios. Piensan que la fe es un seguro contra el sufrimiento, una garantía de que nada malo les pasará. Y cuando les pasa algo malo, cuando viene la enfermedad o la pérdida o la crisis, se sienten traicionados por Dios.
Dicen, oré, creí y mira lo que me pasó de todas formas. Pero la fe no te garantiza una vida sin problemas, te garantiza la presencia poderosa de Dios en medio de los problemas. No te promete ausencia de dolor, te promete gracia suficiente para soportar el dolor. Cuando Job perdió todo, absolutamente todo, sus hijos, su riqueza, su salud, su fe, no lo libró del sufrimiento terrible, pero lo sostuvo a través del sufrimiento. Le permitió decir, aunque él me mate, en él esperaré. Cuando los tres jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, fueron arrojados al horno ardiente por negarse a adorar la estatua de Nabucodonosor, no fueron librados de entrar al fuego, tuvieron que entrar, pero Dios entró con ellos. Y cuando salieron, ni siquiera tenían olor a humo, dice el libro de Daniel. Cuando Daniel fue echado al foso de los leones por su fidelidad a Dios, no fue librado de pasar esa noche aterradora ahí. Tuvo que acostarse entre leones hambrientos. Pero Dios cerró las bocas de los leones y Daniel salió ileso. ¿Ves el patrón repetido una y otra vez en las Escrituras? Dios no siempre cambia las circunstancias inmediatamente. No siempre quita el problema de inmediato, pero siempre cambia el resultado final cuando hay fe. Y a veces, muchas veces, el mayor milagro no es que el problema desaparezca, sino que tú permanezcas en paz mientras el problema todavía está presente. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento de la que habla San Pablo en Filipenses 4:7. Una paz que no tiene sentido racional, que tus amigos no entienden, que tú mismo no puedes explicar completamente, pero que es absolutamente real, absolutamente poderosa, absolutamente transformadora. Yo he experimentado esa paz en momentos de crisis terrible y te puedo testificar que es más real que el aire que respiras. Es la presencia tangible de Dios sosteniéndote cuando por tus propias fuerzas ya te habrías derrumbado hace tiempo. Quiero hablarte ahora de algo que he observado constantemente en décadas de acompañamiento espiritual, de escuchar confesiones, de aconsejar personas en crisis. La mayoría de las personas no tienen problema para creer que Dios puede hacer milagros en general. Saben que Dios es todopoderoso, han leído las historias bíblicas, conocen los testimonios de otros, creen intelectualmente que Dios puede hacer cualquier cosa. El problema, el verdadero obstáculo, no es creer que Dios puede, sino creer que Dios quiere. Específicamente quiere hacer milagros en su vida particular. Creen que Dios es poderoso en general, pero dudan profundamente de que esté interesado en sus problemas específicos. Piensan, y me lo han dicho miles de veces, Padre Dios tiene cosas más importantes que atender que mis pequeños problemas. Hay guerras, hambrunas, persecuciones. ¿Por qué se preocuparía por mi situación insignificante? Y esa mentira sutil, esa duda sobre el amor personal de Dios por ti específicamente, los mantiene alejados de la fuente del poder. Los paraliza en su fe, los hace orar sin convicción, sin esperanza real de respuesta. Pero, escúchame bien, Jesús dijo en Mateo 10:30 que hasta los cabellos de tu cabeza están todos contados, todos, cada uno. Si Dios se preocupa por esos detalles tan minúsculos, ¿realmente crees que no le importa lo que te quita el sueño? Si alimenta a los pájaros del cielo que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, ¿no cuidará infinitamente más de ti que eres su Hijo amado, creado a su imagen, redimido por la sangre preciosa de Cristo? El problema no es que tus problemas sean demasiado pequeños para el Dios grande. El problema es que tu concepto del amor de Dios es demasiado pequeño. Necesitas agrandar radicalmente tu comprensión del amor paternal de Dios hacia ti. Porque Dios no es un emperador distante e indiferente sentado en un trono lejano, desconectado de tu realidad diaria. No es un juez frío que solo espera que cometas errores para castigarte. No es un jefe exigente que solo se fija en tu productividad. Es un padre que se involucra íntimamente, profundamente, constantemente en cada aspecto de tu vida. Conoce tus luchas diarias, tus miedos secretos que ni siquiera le has contado a nadie, tus lágrimas nocturnas cuando todos duermen, tus frustraciones calladas, tus anhelos más profundos. Y no solo los conoce de manera abstracta o distante, le importan profundamente, le conmueven, le mueven a acción. Cada vez que tu corazón se angustia, el corazón de Dios se conmueve de compasión por ti. Cuando lloras, Él recoge cada lágrima. El Salmo 56:8 dice que Dios pone nuestras lágrimas en su redoma, las registra en su libro. Cuando tiemblas de miedo en la oscuridad, Él extiende su mano poderosa para sostenerte, aunque a veces no sientas esa mano físicamente, pero necesita que tú también extiendas tu mano.
que abras tu corazón, que confíes, que te atrevas a creer que realmente te ama de manera personal e individual. Porque Dios, en su respeto infinito por tu libertad, no forzará su ayuda si tú insistes consciente o inconscientemente en rechazarla. Y el miedo es una forma de rechazo, aunque suene duro, porque cuando te entregas completamente al miedo, cuando permites que el miedo domine tu vida, estás diciendo implícitamente, quizás sin darte cuenta, no confío en que Dios me cuidará. No creo que sus promesas se apliquen a mí. No tengo fe en que Él intervendrá. Es duro escucharlo expresado así tan claramente, pero es la verdad que necesitas enfrentar. El miedo y la fe no pueden coexistir plenamente en el mismo espacio, en el mismo corazón, al mismo tiempo. Son mutuamente excluyentes en su expresión completa. Donde crece uno, el otro necesariamente disminuye. Son como la luz y la oscuridad. Cuando enciendes la luz, la oscuridad huye automáticamente. Cuando activas la fe, el miedo pierde su poder. Por eso la Biblia repite una y otra vez, más de 365 veces según algunos cálculos, el mandato: no temas, no tengas miedo, no te angusties. Una para cada día del año, dicen algunos. No es una sugerencia amable, no es un consejo opcional que puedes tomar o dejar. Es un mandato directo de Dios porque Él sabe perfectamente que el miedo te destruye física, emocional, mental y espiritualmente. El miedo te enferma, te paraliza, te roba la vida abundante que Cristo vino a darte. Cuando aprendes a ver a Dios como el Padre amoroso que realmente es, no como la caricatura religiosa que quizá te enseñaron, todo, absolutamente todo en tu vida cambia radicalmente. Tu oración cambia de manera dramática. Ya no es un ritual vacío que cumples por obligación, sino una conversación íntima, vulnerable, honesta con alguien que te ama más de lo que puedes imaginar, más de lo que te amas a ti mismo. Tu lectura de la Biblia cambia completamente. Ya no es un libro religioso antiguo lleno de reglas y mandatos difíciles de entender, sino una carta de amor apasionada de tu Padre Celestial revelándose a ti, mostrándote su corazón. Tu forma de enfrentar los problemas cambia radicalmente. Ya no estás solo contra el mundo, luchando con tus limitadas fuerzas humanas. Estás acompañado, sostenido, fortalecido por el Creador del universo que prometió solemnemente no abandonarte jamás, que juró estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando esta verdad penetra no solo en tu mente a nivel intelectual, sino en tu corazón a nivel experiencial, cuando la sientes en tus entrañas y no solo la conoces en tu cabeza, el miedo comienza a perder progresivamente su poder dominante sobre ti. Porque ¿cómo puede el miedo controlarte completamente cuando sabes en lo profundo de tu ser que el Todopoderoso es tu Padre y ha prometido cuidarte? Es exactamente como un niño pequeño de 3 o 4 años que camina confiado en la oscuridad absoluta de la noche porque su papá fuerte le sostiene firmemente la mano. El niño no deja de tener miedo natural a la oscuridad, ese miedo sigue ahí. Pero el amor y la presencia protectora del Padre son infinitamente más fuertes, más reales, más poderosas que ese miedo. Ahora bien, necesito hablarte de algo que puede ser difícil de escuchar, que puede incluso molestarte o confundirte, pero es absolutamente necesario que lo entiendas. A veces, muchas veces, Dios permite deliberadamente que atravieses el valle de sombra de muerte precisamente para enseñarte a confiar de una manera más profunda. A veces permite que llegues al límite absoluto de tus fuerzas humanas, al punto donde no puedes más, para que descubras experimentalmente que sus fuerzas son ilimitadas. A veces cierra todas las puertas que tú creías correctas, todas las soluciones que parecían obvias, para obligarte a esperar pacientemente que Él abra la puerta correcta, la que tú no habías considerado. Y en esos momentos oscuros, cuando todo parece completamente perdido, cuando el miedo te grita al oído que Dios te abandonó definitivamente, cuando ya no ves salida posible, es precisamente cuando tu fe está siendo probada y purificada como el oro en el fuego del crisol. No es que Dios disfrute verte sufrir, no es que sea un sádico celestial que se divierte con tu dolor, todo lo contrario, es que te ama tanto, tan profunda y completamente, que está dispuesto a permitir el dolor temporal, el sufrimiento transitorio, si eso produce en ti carácter eterno, fe inquebrantable, confianza absoluta. Santiago 1, 2 al 4 nos dice algo que parece una locura a primera vista. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. No dice que disfrutemos el sufrimiento como masoquistas, eso sería enfermizo, sino que entendamos su propósito redentor, su función formativa, su papel en nuestro crecimiento espiritual. He conocido personalmente a muchas personas, cientos en mi ministerio, cuya fe era completamente superficial, de cartón, sin raíces profundas, hasta que atravesaron una crisis devastadora, un diagnóstico terminal, la muerte de un hijo, la traición de un cónyuge, la pérdida de todo. Y aunque no lo entendieron en ese momento oscuro, años después, reconocen con lágrimas de gratitud que esa crisis fue el mejor regalo que Dios les pudo dar, porque los forzó a buscarlo de verdad, a encontrarlo genuinamente, a conocerlo íntimamente. Antes tenían información sobre Dios, datos teológicos, creencias heredadas. Después tuvieron experiencia personal de Dios, encuentro transformador, relación auténtica. Antes sabían acerca de Él como sabes de un personaje histórico. Después lo conocieron a Él como conoces a tu mejor amigo. La diferencia es absolutamente abismal. Es la diferencia entre saber que el fuego quema porque te lo dijeron y haber metido tu mano en el fuego y experimentado la quemadura. Por eso San Pedro puede decir en su primera carta 1, 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por eso no huyas desesperadamente de las pruebas cuando vengan, y vendrán porque vivimos en un mundo caído. Abrázalas como oportunidades dolorosas pero preciosas para que tu fe crezca, se profundice, madure. Y cuando estés en medio de la prueba más dura y el miedo te paralice completamente, recuerda esta verdad fundamental. Dios no te metió ahí para abandonarte cruelmente. Te permitió entrar ahí para acompañarte fielmente y mostrarte su poder sostenedor. Cada prueba, por dolorosa que sea, es una invitación a un nivel más profundo de confianza, a una dimensión más alta de fe. Y aunque es dolorosísimo en el momento presente, casi insoportable, el resultado eventual es una fe inquebrantable, probada, genuina, que nada ni nadie podrá arrebatarte jamás. Algo que he aprendido dolorosamente a través de mi propia experiencia y la de miles de personas que he acompañado, es que el miedo se alimenta vorazmente de dos cosas, el pasado y el futuro. Cuando rumias constantemente las heridas del pasado, cuando repasas una y otra vez lo que te hicieron, lo que perdiste, cómo te traicionaron, el miedo te susurra insidiosamente, volverá a pasar. No puedes confiar, serás herido de nuevo. Cuando te obsesionas con el futuro incierto, cuando proyectas catástrofes que no han sucedido, cuando imaginas los peores escenarios posibles, el miedo te paraliza diciéndote, sucederá algo terrible, no podrás manejarlo. Estarás destruido. Pero la fe, la verdadera fe activa, te mantiene anclado firmemente en el presente, en el hoy, en este momento exacto donde Dios te está sosteniendo con sus brazos eternos. Jesús fue absolutamente claro y directo en Mateo 6:34. No se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Basta a cada día su propio afán. No es irresponsabilidad, no es vivir sin planear nada, no es imprudencia, es sabiduría profunda, porque solo tienes gracia divina disponible para el hoy. Dios te da su gracia día a día, fresca cada mañana, como el maná en el desierto que los israelitas recogían diariamente. No podían acumular maná para varios días porque se pudría, excepto el sábado. Tenían que recogerlo cada mañana, confiando en que habría más al día siguiente. Así exactamente es con la gracia de Dios, fresca, suficiente, nueva cada día. Entonces, cuando te angustias y torturas mentalmente por lo que puede pasar la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, te estás adelantando a la gracia. Estás tratando de cargar hoy con miedos y preocupaciones para los cuales no tienes todavía la fuerza correspondiente. Dios no te ha dado gracia para mañana porque mañana no ha llegado. Te ha dado gracia abundante para hoy, para este momento, para esta situación presente. Por eso es tan importante, tan crucial para tu salud espiritual y mental, aprender a vivir plenamente en el presente. No arrastrando constantemente el pasado como una bola de hierro encadenada a tu tobillo, ni proyectando catástrofes futuras que probablemente nunca sucederán, sino confiando simplemente en que Dios te da exactamente lo que necesitas para este día. Y mañana, cuando finalmente llegue mañana y se convierta en hoy, te dará lo que necesites para ese día también.
Santa Faustina Kowalska, la gran apóstol de la Divina Misericordia, escribió en su diario espiritual 5 palabras que pueden literalmente transformar tu vida entera si las haces tu mantra diario, tu oración constante. Jesús, en ti confío. 5 palabras simples pero infinitamente poderosas. En lugar de despertarte ya angustiado por todo lo que puede salir mal durante el día, por todas las amenazas potenciales, por todos los problemas posibles, despierta declarando conscientemente: Jesús, en ti confío, este día es tuyo, no mío. Yo soy tuyo, no de mis miedos. Y confío plenamente en que me darás momento a momento exactamente lo que necesito. Y cuando durante el día inevitable el miedo toque insistentemente a tu puerta mental, cuando la ansiedad quiere entrar y dominar, responde inmediatamente: Jesús, en ti confío. Cuando lleguen malas noticias inesperadas, Jesús, en ti confío. Cuando no veas absolutamente ninguna salida, Jesús, en ti confío. Es increíblemente simple pero poderosamente efectivo, porque reorienta instantáneamente tu corazón del problema hacia Dios, del miedo paralizante hacia la confianza activa. Entonces, hermano querido, hermana amada que me escuchas con paciencia hasta este punto, hemos recorrido un largo camino profundo en este mensaje. Hemos explorado en detalle los 3 pasos fundamentales para activar la fe que vence cualquier temor. Primero, reconocer humildemente tu impotencia y dejar de ser el héroe autosuficiente. Segundo, alimentar diariamente tu espíritu con la palabra viva de Dios, leyéndola y declarándola. Y tercero, actuar en obediencia radical, incluso cuando tienes miedo. Hemos profundizado en cómo funciona la fe prácticamente en el día a día, cómo aplicarla específicamente en crisis reales, por qué necesitas absolutamente comunidad de fe, cómo la confesión regular limpia el canal entre tú y Dios. Pero todo esto, absolutamente todo, será solo información interesante en tu cabeza, solo teoría bonita, a menos que tomes una decisión concreta ahora mismo, en este momento. La decisión radical de dejar que el miedo reine o permitir que la fe gobierne tu vida no es una decisión que tomarás una sola vez y ya está resuelta para siempre. Es una decisión que tendrás que tomar conscientemente cada día cuando despiertas, a veces cada hora cuando la presión aumenta, a veces cada minuto cuando la crisis es intensa. Pero te prometo, solemnemente, te garantizo, con toda la autoridad de mi sacerdocio y mi experiencia, que si eliges la fe consistentemente, día tras día, tu vida será radicalmente transformada. No porque todo será fácil de repente, no porque desaparecerán mágicamente todos los problemas, sino porque Dios será real en tu experiencia cotidiana de una manera que nunca imaginaste posible. El miedo te ha robado ya demasiado, muchísimo más de lo que deberías haber permitido. Te ha robado el sueño reparador noche tras noche. Te ha robado la paz que Cristo te dio. Te ha robado la alegría que es tu derecho como hijo de Dios. Te ha robado oportunidades preciosas que nunca volverán. Te ha mantenido pequeño, encogido, limitado cuando Dios te creó para cosas grandes, para un destino glorioso. Ha silenciado tu voz única cuando Dios te dio un mensaje específico que compartir con el mundo. Ha paralizado tus pies cuando Dios te llama a caminar en propósito y destino. Suficiente ya, basta, se acabó. Hoy es el día en que le dices un no rotundo al miedo y un sí incondicional a la fe. Hoy es el día en que tomas las armas espirituales poderosas que Dios generosamente te ha dado y comienzas a pelear la buena batalla de la fe. Y escucha esto bien, no pelearás solo, jamás solo. El Espíritu Santo está contigo, en ti si estás en gracia, fortaleciéndote con poder sobrenatural. Toda la corte celestial, los ángeles y santos aplauden cuando un hijo de Dios decide vivir en fe audaz. Y yo desde este lado de la eternidad, desde mi pequeño lugar en el ministerio, estoy orando fervientemente por ti, por cada persona que escucha este mensaje sinceramente. Estoy pidiendo insistentemente a Dios que active en tu corazón una fe como no has conocido antes, una fe que mueva montañas. Antes de despedirme, quiero invitarte a hacer algo absolutamente concreto, no solo pensar, sino actuar. Ahora mismo, exactamente donde estás en este momento, ya sea en tu casa, en tu carro, caminando, donde sea, quiero que identifiques con honestidad cuál es el mayor miedo que te está paralizando actualmente. Ponle nombre específico. No lo evadas con generalidades, míralos directamente a los ojos. ¿Es miedo a la enfermedad, a la pobreza, a la soledad, al rechazo, al fracaso? Nómbralo. Y ahora, declara en voz alta con toda la fuerza que puedas:
Este miedo no tiene ningún poder sobre mí, porque el Dios Todopoderoso está conmigo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No temeré mal alguno, porque Jehová es mi luz y mi salvación. Dilo ahora mismo, en serio, hazlo antes de continuar. No sigas escuchando pasivamente sin actuar. La fe genuina siempre requiere acción concreta, no solo asentimiento mental. Y luego comprométete solemnemente a comenzar mañana mismo sin falta los 3 pasos prácticos que compartí contigo. Reconoce específicamente dónde necesitas a Dios. Empieza a leer su palabra diariamente buscando promesas para tu situación particular y pregúntale en oración qué paso concreto de obediencia está esperando que des. Escríbelo si es necesario en un papel o en tu teléfono. Hazlo real, concreto, medible, con fecha. Y si este mensaje tocó genuinamente tu corazón, si algo resonó profundamente en tu espíritu, si sentiste que Dios te hablaba personalmente, no te lo quedes egoístamente. Compártelo generosamente con alguien que sabes que está luchando desesperadamente con el miedo. Puede ser un familiar cercano, un amigo querido, un compañero de trabajo, porque Dios no hizo que este mensaje llegara a ti solo para tu beneficio personal. Te lo dio para que seas portador de luz en la oscuridad de otros. Y si todavía no estás suscrito a este canal, te invito cordialmente a hacerlo. No porque yo necesite números o estadísticas, sino porque tú necesitas recordatorios constantes de estas verdades eternas. En un mundo que constantemente alimenta tus miedos con noticias negativas, redes sociales tóxicas, comparaciones destructivas, necesitas desesperadamente voces que alimenten tu fe. Necesitas contenido que fortalezca tu espíritu en lugar de debilitarlo. Y ese es mi compromiso solemne contigo, usar esta plataforma para entregarte enseñanza sólida, basada en la palabra inerrante, probada en la experiencia real, que realmente transforme tu vida concreta, no solo teoría bonita. Recuerda siempre, grábalo en tu corazón, amado mío, amada mía, que eres hijo precioso del Dios Altísimo. No eres huérfano abandonado, no estás solo en el universo, no estás librado a tu suerte. El Creador omnipotente del universo te conoce íntimamente por nombre, cuenta cuidadosamente tus lágrimas, escucha atentamente cada oración susurrada. Y Él, que no escatimó ni a su propio Hijo unigénito, sino que lo entregó voluntariamente por todos nosotros en la cruz, ¿cómo no nos dará también generosamente con Él todas las cosas que necesitamos? Si Dios está por ti, y lo está, ¿quién puede estar efectivamente contra ti? Ningún miedo, por grande que sea, ninguna circunstancia, por difícil que parezca, ninguna crisis, por devastadora que se presente, tiene el poder de separarte del amor inconmovible de Cristo. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes del infierno, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada en todo el universo podrá jamás separarte del amor infinito de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ve en paz profunda, pero ve también en guerra espiritual. En paz, porque sabes con certeza que Dios tiene el control absoluto. En guerra, porque hay un enemigo real que busca activamente destruirte y no le darás el gusto de lograrlo. Activa tu fe hoy mismo, no mañana cuando te sientas mejor, no la próxima semana cuando las cosas se calmen. Hoy, este momento exacto. Y observa maravillado cómo Dios comienza a moverse poderosamente en tu vida de maneras que te dejarán absolutamente asombrado. Te bendigo en el nombre del Padre Creador, del Hijo Redentor y del Espíritu Santo Santificador. Que la paz sobrenatural de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde tu corazón y tu mente en Él. Que el gozo inagotable del Señor sea tu fortaleza diaria. Y que camines siempre en fe audaz, sabiendo que el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén.